20 palabras empiezan con E. Presentado por Ashley Anderson. Elefante. Los elefantes son una familia de mamíferos placentarios del orden Proboscideos. Antiguamente se clasificaban, junto con otros mamíferos de piel gruesa, en el orden, ahora inválido, de los paquidermos. Existen hoy en día 3 especies y diversas subespecies. Entre los géneros extintos de esta familia destacan los mamuts. Elefante salvaje indio del bosque de Marayor, Munnar, Kerala. Cría de elefante africano de sabana, Parque Nacional Kruger, Sudáfrica. Los elefantes son los animales terrestres más grandes que existen en la actualidad. El periodo de gestación es de 22 meses, el más largo en cualquier animal terrestre. El peso al nacer suele ser de 118 kilogramos. Normalmente viven de 50 a 70 años, pero registros antiguos documentan edades máximas de 82 años. Estrella. Una estrella es cualquier objeto con rayos que parten de un centro común. Con carácter general, la estrella, como objeto matemático, no está definido de forma unívoca. Existen grafos estrellados, polígonos estrellados, estrellas o formas estrelladas y todos ellos tienen definiciones que a veces se solapan o se refieren indistintamente a uno u otro objeto. Así, por ejemplo, se encuentran definiciones que aceptan que las dos figuras de la derecha son polígonos estrellados, mientras que otras solo aceptan como tal a la primera. Además de estas figuras que, de uno u otro modo, pueden quedar bien definidas, se construyen formas estrelladas de otro tipo tomando como base polígonos estrellados o polígonos normales mediante la prolongación con distintos criterios de sus lados. Erizo. Los erizos son mamíferos cubiertos de púas, pertenecen al orden Eulipotifla, aunque antiguamente eran considerados del orden insectívoro, hoy en día obsoleto. Hay un total de 16 especies de erizos divididas en 5 géneros. El único erizo que no pertenece a esos géneros es el erizo gigante o también conocido como Eretizontidae. Los erizos habitan en Europa, Asia y África, también han sido introducidos en América, Nueva Zelanda y Australia, pero no hay erizos endémicos en Oceanía y en América. En España viven 2 especies, el erizo europeo y el erizo moruno, pero en cautividad es muy frecuente el erizo orejudo. Los erizos no han cambiado mucho durante los últimos 15 millones de años. Espejo. Un espejo es una superficie pulida en la que, después de incidir, la luz se refleja siguiendo las leyes de la reflexión. Un espejo es un objeto que refleja la luz de tal manera que, para la luz incidente en algún rango de longitudes de onda, la luz reflejada conserva muchas o la mayoría de las características físicas detalladas de la luz original, llamada reflexión especular. Esto es diferente de otros objetos que reflejan la luz que no conservan gran parte de la señal de onda original que no sea el color y la luz reflejada difusa, como la pintura blanca plana o en una superficie pulida. El tipo de espejo más familiar es el espejo plano, que tiene una superficie plana. Los espejos curvos también se utilizan para producir imágenes aumentadas o disminuidas o para enfocar la luz o simplemente distorsionar la imagen reflejada. Enano. Los enanos son seres de la mitología nórdica, asociados con las piedras, lo subterráneo, la muerte, la suerte, la magia y la tecnología, especialmente la forja. Son identificados con los Svartalfar, Idkalfar, debido a que estos términos eran aparentemente intercambiables en los textos más tempranos como las Edas. Aunque etimológicamente dvergar hace referencia a enanos, el concepto nórdico de dvergar a menudo se diferencia del concepto de enanos en otras culturas. Por ejemplo, los enanos nórdicos son originalmente de tamaño humano. No son descritos como pequeños hasta el siglo XIII, cuando comenzaron a aparecer en las sagas legendarias, a menudo como un elemento humorístico. Este arquetipo europeo más amplio de espíritus terrestres o domésticos, a menudo habilidosos o traviesos. Escalera. Una escalera es una construcción diseñada para comunicar varios espacios situados a diferentes alturas. Está conformada por escalones y puede disponer de varios tramos separados por descansillos, rellanos o mesetas. Pueden ser fijas, transportables o móviles. A la escalera amplia, generalmente artística o monumental, se la llama escalinata. La transportable o de mano, elaborada con madera, cuerda o ambos materiales, se la denomina escala. Algunas alternativas a las escaleras son los ascensores, salvaescaleras, pasillos rodantes inclinados y rampas.
Un hueco de escalera es un hueco vertical o una abertura que contiene una escalera. Una escalera es una parte inclinada de una escalera que consta de peldaños y sus soportes laterales y los soportes están separados de estos escalones. Escoba. La escoba es una herramienta que consta de un palo o vara al que se fijan en el extremo fibras duras o cepillo y que se utiliza para barrer o limpiar suciedad del suelo. Se distingue entre una escoba dura y una escoba suave y un espectro intermedio. Las escobas blandas se utilizan en algunas culturas principalmente para barrer las paredes de telarañas y arañas, como un plumero, mientras que las escobas duras son para tareas más ásperas, como barrer la suciedad de las aceras o los suelos de hormigón, o incluso alisar y texturizar el hormigón húmedo. La mayoría de las escobas se sitúan en un punto intermedio, adecuadas para barrer los suelos de los hogares y las empresas, lo suficientemente suaves para ser flexibles y mover incluso el polvo ligero. Esponja. Una esponja es un utensilio utilizado para la higiene corporal o la limpieza de otro tipo de superficies. Son especialmente buenas para absorber agua o productos líquidos. La esponja es un material poroso que puede estar fabricada en fibras celulósicas o en polímeros plásticos. Existen esponjas naturales, utilizadas en labores de higiene, aunque la mayor parte se usan para limpieza facial o corporal. Las esponjas de baño se emplean para distribuir el jabón por el cuerpo durante las actividades ordinarias de higiene. Otras esponjas se utilizan para limpiezas específicas como las de los automóviles o para extender el jabón por los cristales. Actualmente, junto con las esponjas sintéticas, se aprecia un renacer de los modelos cultivados por procedimientos naturales. Elevador. Elevador es un sistema de transporte vertical u oblicuo, diseñado para mover principalmente personas entre diferentes niveles de un edificio o estructura. Cuando está destinado a trasladar objetos grandes o pesados, se le llama también montacargas. Está formado por partes mecánicas, eléctricas y electrónicas que funcionan en conjunto para ponerlo en marcha. De acuerdo a su método de funcionamiento existen dos tipos, el elevador electromecánico y el elevador hidráulico o oleodinámico. La primera referencia a un elevador aparece en las obras del arquitecto romano Vitruvio, quien sostiene que Arquímedes había construido el primer elevador probablemente en el año 236 Alteza Calle. Fuentes literarias de épocas posteriores mencionan elevadores compuestos de cabinas sostenidas con cuerda de cáñamo y accionadas. Ejercicio. El ejercicio es a cualquier actividad física que mejora y mantiene la aptitud física, la salud y el bienestar del individuo. Tiene ventajas como el fortalecimiento muscular, mejorar el sistema cardiovascular, desarrollar habilidades atléticas, deporte, pérdida de grasa o mantenimiento, bienestar emocional, entre otros. Las acciones que realizan los motores de los carros son similares a las que hacemos con nuestro cuerpo al desarrollar habilidades físicas, como la fuerza, la velocidad, la resistencia, la coordinación, la elasticidad o la flexibilidad. El ejercicio puede estar enfocado en mejorar una habilidad específica, de manera similar a cómo se ajustan los motores para resolver un problema concreto. Escuela. Una escuela es cualquier centro docente, centro de enseñanza, centro educativo o institución educativa, es decir, toda institución que imparta educación o enseñanza. Suele designar específicamente a los centros de enseñanza primaria, enseñanza secundaria o a las escuelas universitarias que, junto con las facultades, forman las universidades. El edificio que acoge a la institución suele tener una presencia destacada en la población en la que se establece, especialmente en los pueblos pequeños, donde las escuelas, y a veces la casa del maestro, pueden ser la única institución cultural existente. En las escuelas por lo general se dan clases durante 4 horas y media en adelante, hasta poco más de 14, algunas constan de turno mañana, tarde e incluso de noche. Espada. La espada es un arma blanca de 2 filos que consiste básicamente en una hoja recta cortante, punzante o con ambas características, con empuñadura, y de cierta envergadura o marca. Según la definición estricta no serían espadas los sables, las katanas, etc. Tienen su hoja metálica afilada en uno o los 2 filos si es de tajo, o sin filos y con puntas agudas y duras si es de punzar, o con ambas características. La empuñadura se hacía de muchos y diversos materiales, sobre todo si eran espadas para ceñir o de parada aristocráticas, pero se solía emplear la madera o cuerno recubiertos o no de cuero o cordelería. Según la Ley de Seguridad Nacional Europea,
Poseer una arma blanca sin licencia de ella puede costar una multa de 3.000 euros dependiendo del alfiler y la longitud de la espada y también de 2 a 7 años de prisión. Excavadora. Excavadora es una máquina autopropulsada, capaz de girar 360 grados y equipada con brazo y cuchara, utilizada para excavar terrenos y mover tierra u otros materiales. Se desplazan sobre neumáticos u orugas montados a una estructura portante, la cual permanece fija mientras la parte superior gira libremente. Entre los componentes principales de una excavadora destacan a grandes rasgos, sistemas de accionamiento, en su mayoría cilindros hidráulicos, aunque también existen por cables y cabestrantes, transmisiones mecánicas, cilindros neumáticos, etc. Y corona de giro, sirve de apoyo de la estructura sobre el chasis, permitiendo a esta girar de forma ininterrumpida mientras el chasis permanece en estación. De dentado exterior o interior atacado por un piñón con motor independiente y dotada de freno. Espárragos. Espárragos es una especie de la familia Asparagaceae. Es una planta herbácea perenne de follaje muy ramificado y aspecto plumoso. Su cultivo dura bastante tiempo en el suelo, del orden de 8 a 10 años. La planta de espárragos está formada por tallos aéreos ramificados y una parte subterránea constituida por raíces y yemas, que es lo que se denomina comúnmente garra. De los brotes jóvenes se obtienen las verduras conocidas como espárragos. Las hojas están reducidas a escamas, con ramificaciones filiformes verdes en su base. Estas ramificaciones alcanzan los 25 milímetros de largo. La floración se produce a partir de junio. Las flores son pequeñas, campanuladas, pedunculadas y se distribuyen en parejas o son solitarias. Las flores masculinas y femeninas se encuentran en plantas diferentes. Elote. El elote es la espiga de maíz tierno, cuyos granos reservan humedad. Recibe distintos nombres según las zonas geográficas. En México y Centroamérica se le llama elote, palabra que proviene del náhuatl elotitutl con referencia a la mazorca que todavía está en la planta que la produjo o bien a la que fue recientemente cosechada y en la cual los granos todavía guardan la humedad natural. Este término también se usa en las comunidades mexicanas y centroamericanas de los Estados Unidos. En Sudamérica, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Perú, el término para elote es choclo, que deriva del quechua chucllu. En Colombia y Cuba se le conoce simplemente como mazorca. En Venezuela, se le llama jojoto. Edificio. Un edificio es una construcción dedicada a albergar distintas actividades humanas, vivienda, templo, teatro, comercio, etc. Los inventos humanos han ido mejorando las técnicas de construcción y decoración de sus partes, hasta hacer de la actividad de edificar una de las bellas artes, la arquitectura. Los edificios satisfacen varias necesidades sociales: ocupación, principalmente como refugio del clima, seguridad, espacio habitable, privacidad, para almacenar pertenencias y para vivir y trabajar cómodamente. Un edificio como refugio representa una división física del hábitat humano, un lugar de comodidad y seguridad, y el exterior, un lugar que a veces puede ser duro y dañino. Escarabajo. Escarabajos es un orden de insectos de entre 375.000 y 400.000 especies descritas. Tiene tantas especies como las plantas vasculares o los hongos y 66 veces más especies que los mamíferos. Contiene más especies que cualquier otro orden en todo el reino animal, seguido por los lepidópteros, himenópteros y dípteros. El nombre vulgar de escarabajo se usa como sinónimo de escarabajos, pero muchos tienen nombres comunes propios, como gorgojos, carcomas, barrenillos, mariquitas, sanjuaneros, aceiteros, cucarrones, ciervos voladores, luciérnagas, congorochos, caculos, etc. Los escarabajos presentan una enorme diversidad morfológica y ocupan virtualmente cualquier hábitat, incluidos los de agua dulce, aunque su presencia en ambientes marinos es mínima. Esmeralda. La esmeralda es la variedad verde del berilo, un mineral ciclosilicato de berilio y aluminio de fórmula química, que contiene además pequeñas cantidades de cromo y, en algunos casos, vanadio, que le proporcionan su característico color verde. El peso específico oscila entre 2,65 y 2,90 y posee una dureza de 7,5 a 8 en la escala de Mohs. La mayoría de las esmeraldas son altamente incluidas, por lo que su tenacidad se clasifica como generalmente pobre. Es una piedra preciosa muy valorada.
Ya en la antigüedad las piedras de color verde, como la malaquita, y la varistita fueron muy apreciadas. La esmeralda une a su color verde especialmente intenso la propiedad de ser transparente o al menos traslúcida, y su mayor brillo al ser pulida. Edredón. Un edredón es un tipo de cubierta compuesta por una funda suave, y un relleno, que se utiliza como manta y cubrecamas. Hoy en día, los edredones también se llenan de lana, algodón o fibras artificiales como poliéster. En las camas equipadas con edredones, el colchón se cubre con una sábana bajera y encima se coloca el edredón. No obstante, en el invierno se puede utilizar una sábana encimera térmica. Los edredones surgieron en la Europa rural nórdica y fueron hechos originalmente de plumas de eider, un tipo de pato cuyas plumas son bien conocidas por su utilidad como aislante térmico. Hoy en día, los edredones se utilizan especialmente en Europa, y han llegado a ser populares a lo largo del mundo desde finales del siglo XX. Escudo. Un escudo es el arma defensiva activa más antigua utilizada para protegerse de las armas ofensivas y para un ataque. Se conoce al menos desde la época sumeria, 3 milenio a calle, en Mesopotamia, y será utilizado en Occidente hasta el siglo XVII, cuando las armas de fuego individuales se generalizaron, quedando así obsoleto. Comúnmente se embraza en el brazo izquierdo y ayuda a cubrir el cuerpo de los embates sin impedir la utilización del brazo derecho para contraatacar. El escudo ha sido usado por casi todas las culturas humanas para la defensa en la lucha, tanto a distancia como cuerpo a cuerpo, por su versatilidad para cubrir al luchador de las agresiones con armas arrojadas o blandidas. El fin.